El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Marta salió corriendo de su casa rumbo a la preparatoria. Llevaba el uniforme mal abrochado y una mochila medio abierta colgando del hombro. Tenía 17 años, el cabello suelto, los ojos grandes como dos lunas llenas, y una risa fácil que solía encantar a todos. Pero esa mañana no reía. Su rostro mostraba una palidez poco común. El retraso en su periodo menstrual, que ya sumaba más de 5 semanas, no podía seguir ignorándolo. Durante días había intentado convencerse de que era por el estrés, por los exámenes finales o por el cambio en su dieta. Se lo decía a sí misma mientras comía compulsivamente papas fritas o se quedaba en silencio frente a su cuaderno de álgebra. Pero el temor se volvía más insistente. Esa tarde, sin decirle a nadie, compró una prueba de embarazo en una farmacia del centro. La metió en la mochila como si llevara un arma cargada. En casa, esperó a que su madre y sus hermanos se fueran a la iglesia, y con manos temblorosas entró al baño. Se quedó sentada al borde de la tina con la prueba en la mano, observando cómo aparecían 2 líneas rojas, intensas y nítidas. El corazón se le vino abajo. Sintió náuseas, vértigo, un deseo de llorar y gritar, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, mirando el techo húmedo, como si la respuesta pudiera estar escrita entre las manchas del yeso viejo. No puede ser, murmuró. Esa noche, no pudo dormir. Esperó hasta la madrugada para escribirle a Arturo, su novio de 18 años, que acababa de terminar la preparatoria. Necesito hablar contigo. Es urgente. La respuesta tardó en llegar. Al día siguiente, se encontraron a escondidas, en un parque donde solían besarse en las tardes. Marta tenía los ojos hinchados. Arturo la recibió con gesto nervioso. ¿Qué pasa?, preguntó sin rodeos. Marta no supo cómo empezar. Buscó palabras, las ensayó mentalmente, pero todas eran demasiado duras o demasiado simples. Finalmente, abrió la boca con voz temblorosa. Estoy embarazada. Arturo se quedó mudo. Parpadeó varias veces. Luego se echó hacia atrás en la banca. ¿Estás segura?, ella asintió. Él bajó la mirada. Estuvo unos segundos sin hablar. Luego se levantó, con el ceño fruncido. No puedo con esto, Marta. Yo tengo otros planes. No puedo ser papá. No ahora. Ella lo miró incrédula, sin entender lo que acababa de oír. Arturo caminó de un lado a otro, como si buscara una puerta invisible para escapar. Haz algo. Abórtalo, no sé. No puedes arruinar tu vida, dijo él, y su voz se quebró, no por tristeza, sino por el peso del miedo. Después de eso, no volvió a responderle los mensajes. La bloqueó. Se desvaneció como si nunca hubiese existido. Durante varios días, Marta caminó como un alma errante. Sus pasos la llevaban al aula, a su casa, al supermercado con su madre, pero por dentro era como si estuviera vacía. Solo una idea la atormentaba, ¿y si abortaba? La idea del aborto se coló en sus pensamientos con fuerza. Era como una voz baja, persistente, que le decía que podía volver a ser libre, que podía evitar el escándalo, las miradas de desprecio, la decepción en los ojos de su madre. Se imaginaba a sí misma sin barriga, sin preguntas, sin peso en la espalda. Y entonces llegó el día de la clase de biología. El profesor, un hombre serio pero apasionado por su materia, proyectó un video sobre el desarrollo del feto humano. En silencio, los alumnos observaron la pantalla donde se veía el interior del útero, las etapas del embarazo, los órganos que se iban formando. Marta se removió en su asiento cuando vio la silueta de un feto de pocas semanas. Lo que más la impactó fue el movimiento. La criatura se movía, como si bailara en el agua. No era una idea abstracta. No era un algo. Era un ser. Estaba vivo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, no pensó en su miedo ni en su futuro. Pensó en el ser que llevaba dentro.
Cuando terminó la clase, salió al patio, se sentó en un rincón y rompió en llanto. Lloró sin importar quién la viera. Ya no pensaba en ocultarlo. No sabía qué iba a hacer, pero sí sabía que algo había cambiado dentro de ella. Esa noche, frente al espejo de su cuarto, acarició su vientre con una dulzura que jamás se había permitido antes. No sé cómo vamos a salir adelante, pero no estás sola, susurró. Había tomado la primera gran decisión de su vida. Las noches se convirtieron en el momento más difícil del día. Marta pasaba las horas dando vueltas en su cama, sin encontrar una postura que le diera paz. El silencio de la casa, el crujido de las paredes, y el sonido lejano de los camiones en la carretera se mezclaban con los pensamientos que no la dejaban en paz. Desde que vio aquel video en clase, había dejado de pensar en el aborto como una salida inmediata. Aún así, la duda se aferraba a ella como una sombra persistente. A ratos sentía una fuerza interior que le decía que debía continuar con el embarazo. En otros momentos, el miedo y la desesperación la empujaban a considerar terminarlo todo cuanto antes. Una noche, después de un día particularmente agotador en la escuela, se quedó dormida con la frente pegada a su cuaderno. Soñó que caminaba por un bosque lleno de neblina. Entre los árboles escuchaba una voz lejana, suave, como la de un niño llamándola. Mamá. Marta giraba en todas direcciones buscando el origen de aquella palabra. Su pecho se llenaba de una mezcla extraña de ternura y angustia. De pronto, entre los arbustos, apareció un pequeño de cabellos oscuros y ojos grandes. No tendría más de 3 años. Sonreía con una dulzura que le traspasaba el alma. No me dejes, le dijo el niño, extendiéndole una mano diminuta. Despertó con el corazón latiendo con fuerza. Estaba sudando, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Se quedó sentada en su cama, abrazando sus piernas. No entendía del todo lo que ese sueño significaba, pero sentía que no había sido una simple invención de su mente. Le pareció tan real, tan vívido, como si el pequeño hubiese estado realmente allí, implorándole con una inocencia imposible de ignorar. En los días siguientes, los sueños regresaron. Siempre el mismo bosque, siempre la misma voz. En ocasiones el niño reía mientras corría entre los árboles, y Marta lo perseguía con una mezcla de alegría y temor. Otras veces, él lloraba escondido detrás de un tronco y le suplicaba que no lo dejara desaparecer. Cada vez que despertaba de uno de esos sueños, Marta sentía que una parte de ella se fortalecía. Era como si dentro de su cuerpo se estuviera encendiendo una llama nueva, frágil, pero constante. Una tarde, mientras estaba sentada sola en la banca del parque donde había hablado con Arturo por última vez, sacó de su mochila un cuaderno viejo. Allí comenzó a escribirle cartas al bebé que crecía en su vientre. No las leía en voz alta ni se las mostraba a nadie. Eran solo para ella y para él. En una de ellas escribió: No sé quién eres aún, no sé tu nombre ni tu rostro, pero ya te sueño. Ya escucho tu risa, ya siento tu voz. Me visitas cada noche y me haces sentir cosas que no puedo explicar. Tengo miedo, sí, pero también tengo amor. No sé cómo lo haré, pero algo dentro de mí me dice que debo seguir. Esa misma noche, volvió a soñar. Esta vez, el niño tomó su mano con más fuerza. La miró directo a los ojos y le dijo: Gracias por no olvidarte de mí. Marta se despertó llorando, pero con una extraña sensación de paz. Como si, por fin, una decisión comenzara a nacer dentro de ella. No sería fácil, eso ya lo sabía. La vida que conocía iba a cambiar para siempre. Aún así, sentía que no podía huir de lo que llevaba dentro. En la escuela, su comportamiento comenzó a cambiar. Ya no evitaba tanto la compañía de los demás. No hablaba de su embarazo aún, pero se mostraba más presente, menos ausente. Las maestras notaron que parecía más centrada en clase. Algunas compañeras la miraban con curiosidad. Una de ellas, Camila, se atrevió a acercarse. «Te ves distinta», le dijo. «¿Estás bien?». Marta la miró,
Dudó por un instante y luego asintió con una sonrisa que nacía del fondo de su alma. Estoy en proceso. Camila no entendió del todo lo que quiso decir, pero no insistió. Ese proceso tenía raíces mucho más profundas que las que cualquiera a su alrededor imaginaba. Esa noche, mientras su madre cocinaba y sus hermanos veían televisión, Marta subió al techo con una cobija y se recostó a mirar las estrellas. Llevó ambas manos a su vientre, a un plano, pero ya comenzaba a sentir algo allí dentro. No estás solo, murmuró. Te prometo que no lo estarás nunca. Las palabras salieron solas, suaves, como una oración nacida del corazón. No eran promesas vacías. Eran la certeza de alguien que, en medio de su fragilidad, comenzaba a descubrir una fuerza desconocida. En lo más profundo de la noche, sin necesidad de soñar, sintió por primera vez una conexión real con su hijo. No lo conocía, no tenía aún rostro ni nombre, pero estaba allí. Era vida. Y le hablaba con un lenguaje sin palabras, hecho de emociones puras. Marta se sintió madre por primera vez. Los días pasaban con lentitud. Cada amanecer traía consigo nuevas preguntas, pero también una certeza creciente. Marta ya no contemplaba interrumpir su embarazo. La presencia constante de aquel niño en sus sueños, su voz dulce que le hablaba entre susurros mientras dormía, había plantado una semilla en su corazón que comenzaba a florecer. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a lavar la ropa en el patio trasero, se dio cuenta de que su cuerpo empezaba a cambiar. La blusa del uniforme ya no le cerraba como antes. Su madre la observó con atención, frunciendo el ceño, como si sospechara algo. Marta desvió la mirada, fingiendo estar concentrada en enjuagar una camisa. El momento del enfrentamiento se acercaba, y en su interior se debatía entre la necesidad de hablar y el temor al rechazo. Fue esa noche, mientras cenaban en silencio, que la revelación llegó de manera inesperada. El padre, de rostro serio y costumbres rígidas, lanzó una pregunta al aire. ¿Alguien sabe por qué Marta está tan rara últimamente? La joven tragó saliva. Su madre la miró fijamente, como si esperara que dijera algo. Nadie en la mesa se atrevió a romper el silencio. Marta bajó la cabeza, cerró los ojos un instante, y luego, con una voz apenas audible, respondió: Estoy embarazada. La cuchara de su hermano menor cayó al suelo. El padre se puso de pie de golpe. La madre palideció. ¿Qué dijiste?, preguntó su padre, con la voz tensa. Que voy a tener un bebé, repitió ella, esta vez más firme. El padre dio unos pasos hacia la puerta, enmudecido. La madre se quedó inmóvil, sin saber si debía llorar o gritar. Nadie dijo nada durante varios minutos. El ambiente en la mesa era irrespirable. Finalmente, la madre suspiró con fuerza, se levantó y se encerró en su cuarto. El padre salió de la casa, dejando la puerta abierta de par en par. Marta se quedó sola con sus hermanos, que la miraban como si ya no fuese la misma. Esa noche no durmió. Miró el techo hasta el amanecer, deseando que su madre entrara al cuarto y la abrazara, aunque fuera solo por un segundo. Eso no ocurrió. Pasaron 3 días sin que nadie en casa le dirigiera la palabra. Comía en silencio, se encerraba en su cuarto, y fingía estar ocupada con tareas. Durante ese tiempo, los sueños regresaron. El pequeño corría entre campos de flores, y al verla triste, se detenía y le ofrecía una margarita. No tengas miedo, le decía. Yo estoy contigo. Aquella frase se convirtió en su escudo. La repetía cada vez que se sentía sola, cada vez que dudaba, cada vez que lloraba frente al espejo sin hacer ruido. La verdadera batalla llegó al regresar a la escuela. Aún no se notaba su embarazo a simple vista, pero las náuseas matutinas la obligaban a llegar tarde y con el rostro descompuesto. Una de las maestras, al notar su estado, la llamó a la dirección. Marta, tenemos que hablar, dijo la directora, una mujer de cabello blanco y tono amable, aunque inflexible. Entendemos que estás pasando por una situación personal delicada. Pero en esta institución tenemos normas claras.
Las alumnas embarazadas deben pausar sus estudios. Es por tu seguridad y por la imagen de la escuela. Marta apretó los labios. No discutió. Tomó el sobre con los documentos y salió sin mirar atrás. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y rabia que le oprimía el pecho. Lo que más le dolía no era dejar la escuela, sino la manera en que la estaban apartando, como si su condición la convirtiera en alguien indeseable. Ese mismo día, caminó hasta la biblioteca municipal. Se sentó frente a una computadora, abrió un archivo en blanco y escribió: No me rindo. Esto no se termina aquí. Desde entonces, comenzó a investigar opciones. Buscó clases en línea, becas para madres jóvenes, testimonios de mujeres que, como ella, enfrentaron la maternidad en medio de la adversidad. Se aferró a cada historia de superación como si fuera una tabla en medio del naufragio. En casa, poco a poco, su madre empezó a hablarle de nuevo. No con dulzura, sino con preguntas prácticas. ¿Ya fuiste al médico? ¿Tienes ropa holgada? Marta respondía con monosílabos, sin exigir cariño, pero agradeciendo en silencio que la indiferencia diera paso a una preocupación contenida. Una noche, su madre entró en su cuarto. Se sentó a los pies de la cama y la miró largo rato. No fue así como imaginé tu vida, dijo, sin dureza. Yo tampoco, respondió Marta. La madre le tocó la mano por primera vez en semanas. Fue un gesto simple, pero en el que había toda la historia de una reconciliación silenciosa. Habrá que buscar cómo salir adelante. Marta asintió. No pidió perdón ni lo ofreció. Ya no se trataba de culpas, sino de futuro. En su vientre, el bebé crecía. Las náuseas se habían vuelto parte de su rutina. También la costumbre de escribirle cartas, leer sobre maternidad y aprender a respirar con calma cuando todo parecía venirse abajo. Una tarde, en el consultorio de la doctora Ramírez, escuchó por primera vez el latido del corazón de su hijo. Era rápido, constante, como un tambor diminuto que marcaba el ritmo de una vida que se abría paso. Marta lloró, esta vez sin miedo, sin vergüenza. ¿Quieres saber el sexo del bebé?, preguntó la doctora. Ella negó con una sonrisa. No todavía. Primero quiero aprender a llamarlo, mi hijo, antes de ponerle nombre. Ese día, al salir del consultorio, se sentó en la banqueta y alzó la cara al cielo. El sol le daba en los ojos, pero no los cerró. Dentro de ella, una fuerza nueva crecía junto al bebé. Había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. Conforme el embarazo avanzaba, llegó el peso de la verdad sobre los hombros. Ya no había forma de disimular el abultamiento en su vientre. La ropa escolar no le cerraba, las blusas ya no caían rectas sobre su figura. Las miradas comenzaron a clavarse en ella como alfileres afilados. A la entrada de la tienda, en los pasillos de la colonia, hasta en el mercado, las vecinas susurraban tras su espalda. ¿Es la hija de Teresa?, decían en voz baja. Tan bonita y tan joven. Marta aprendió a caminar con la frente en alto, aunque por dentro el alma se le desgarraba. Cada día era un esfuerzo por mantenerse firme. A veces fingía no escuchar, otras veces apretaba los puños y aceleraba el paso. Ninguna crítica dolía tanto como el vacío que sentía cuando su padre pasaba junto a ella sin pronunciar palabra. La situación en casa era tensa. Su madre había retomado la costumbre de prepararle un vaso de leche por las noches, como cuando era niña. Aunque no decía mucho, sus gestos eran una muestra silenciosa de que empezaba a aceptarla. El padre, en cambio, se volvió una sombra rígida, distante, que evitaba todo contacto con ella. Una noche, al volver de la tienda, Marta lo encontró sentado en la sala. El televisor estaba encendido, pero el volumen bajo. Ella se detuvo, sin saber si debía pasar o esperar a que él hablara. Entonces, sin mirarla, su padre soltó la frase que más temía. Tendrás que irte. El corazón le dio un vuelco. Apenas logró mantener la compostura.
¿A dónde? A casa de tu tía Francisca. Allá no vas a traer vergüenza. Aquí no puedes seguir. Marta sintió que el mundo se partía en dos. Quiso suplicar, gritar, abrazarse de las piernas de su padre como cuando era niña. No lo hizo. Solo bajó la mirada y asintió en silencio. Aquella decisión no tenía vuelta. La casa de su tía quedaba en otro municipio, más lejos de la escuela, más lejos de su vida. Francisca era una mujer práctica, de pocas palabras y costumbres estrictas. La recibió sin cariño, pero con una habitación ordenada, una cama limpia y una lista de reglas en la puerta. Aquí te vas a quedar hasta que nazca ese niño. Luego decides qué haces con tu vida, dijo sin rodeos. Marta empezó a llevar una rutina silenciosa. Ayudaba con las labores domésticas, cocinaba, limpiaba, tejía en las tardes para distraerse. Las noches seguían llenas de sueños con su bebé. En uno de ellos, lo vio crecer en sus brazos, llamarla mamá, abrazarla fuerte bajo una lluvia cálida que les empapaba los pies. Despertó con las mejillas mojadas de llanto. A los pocos días, recibió una carta de su mejor amiga, Camila. Decía que le extrañaba, que en la escuela todos hablaban de ella y que algunas chicas decían cosas feas, pero otras la defendían. Adjuntaba una foto de ambas, tomada meses antes en una excursión. Marta la guardó como un tesoro. Su mundo se había reducido a una casa ajena, una cama silenciosa y un bebé que latía dentro de ella con más fuerza cada día. Francisca empezó a llevarla a controles prenatales, sin hablar demasiado, aunque cada vez miraba menos con juicio y más con una cauta compasión. Una mañana, mientras esperaban en la sala del centro de salud, una señora mayor se acercó y la miró directo a los ojos. ¿Es tu primer hijo? Marta asintió. Vas a ver que no hay amor más fuerte que ese. El mundo se puede caer, pero tu hijo te va a sostener. La voz de aquella mujer quedó rebotando en su mente durante todo el día. No la conocía, pero aquellas palabras le acariciaron el alma. Días después, mientras tejía un pequeño suéter blanco con estambre que le había regalado su tía, escuchó a Francisca hablar por teléfono con alguien. No sé si lo dé en adopción. Parece que lo está pensando mucho. A veces se le ve la cara como si ya lo quisiera. Es buena niña, no más que le faltó cabeza, decía al otro lado de la cocina. Marta dejó de mover las agujas. Se quedó mirando el hilo en sus dedos, preguntándose si de verdad estaba hecha para ser madre. Recordó las miradas, la vergüenza, el desprecio, la soledad. Todo apuntaba a que debía darlo en adopción. Era lo más fácil, lo más limpio, lo que todos esperaban. Y, sin embargo, cada vez que pensaba en entregarlo, el corazón se le apretaba. No se trataba de un acto racional. Era algo más profundo. Una voz callada, una conexión invisible. El día que completó el 6º mes, su madre fue a visitarla. Llevaba una bolsa con fruta, ropa holgada y un libro de cuentos para niños. Al verla, Marta corrió a abrazarla. Fue el primer gesto de afecto sincero que recibía en semanas. No estás sola, hija, dijo su madre, con los ojos empañados. Tu padre es terco, pero con el tiempo entenderá. Marta asintió sin hablar. El calor de ese abrazo bastó para devolverle un poco de esperanza. No todo estaba perdido. Antes de irse, la madre le dejó algo envuelto en papel periódico. Al abrirlo, encontró un pequeño gorrito de bebé que ella misma usó cuando nació. Era amarillo, con una flor tejida a un lado. Marta lo acarició como si fuese de cristal. Esa noche, mientras contemplaba la luna desde la ventana de su cuarto, comprendió que no podía vivir según las opiniones ajenas. La vida le había dado un golpe fuerte, sí, pero también le había mostrado algo valioso, la capacidad de amar sin condiciones. Ya no era solo una adolescente asustada. Era alguien que comenzaba a conocer la entrega, la lucha, y el amor verdadero. El día llegó con una mezcla de miedo y esperanza. Durante la madrugada,
Marta sintió el primer dolor profundo, una punzada que le cruzó el vientre como un rayo silencioso. No era como las molestias de los meses anteriores. Esta vez será distinto. Lo supo en el alma. Su tía Francisca se levantó de inmediato. Preparó una pequeña maleta y la ayudó a subir al coche. El camino al hospital fue silencioso. Solo se escuchaba el rechinar de las llantas sobre el pavimento húmedo. Marta apretaba los dientes, aguantando las contracciones que se hacían más intensas. En el asiento trasero, abrazaba el gorrito amarillo como si fuera su única protección. Al llegar a urgencias, una enfermera joven la tomó del brazo y la guió por los pasillos. Todo se volvió movimiento, voces rápidas, luces frías, preguntas que apenas alcanzaba a responder. El dolor la envolvía como una ola constante. A pesar del miedo, su mente no se perdía. Sabía que pronto lo tendría en sus brazos. Fueron horas largas, horas de respiraciones entrecortadas, de fuerza nacida desde lo más profundo. En medio del esfuerzo, pensó en su madre, en Camila, en los sueños con aquel niño que corría entre árboles. Ahora lo escucharía llorar, no en sueños, sino con la fuerza de su pequeño cuerpo real. El llanto llegó, agudo, limpio, como una campanada en la madrugada. Marta no pudo contener las lágrimas. Le colocaron al bebé sobre el pecho. Sus manitas temblaban, sus ojos estaban cerrados, y su piel aún tibia. Sintió su corazón desbordarse. «Hola, mi amor», susurró. «Soy yo. Soy tu mamá». Durante los días siguientes, el mundo cambió. La habitación del hospital era pequeña, con paredes claras y olor a desinfectante. Las visitas eran escasas. Francisca iba por las mañanas y su madre por las tardes. El padre aún no se había atrevido a verla, pero su madre aseguraba que le preguntaba por el bebé, que lo había visto de lejos en una foto y había llorado en silencio. Marta sostenía al pequeño durante horas. Lo miraba dormir, lo acunaba mientras comía, le cantaba canciones suaves que recordaba de su infancia. Sentía un amor tan intenso que dolía. Aún así, la duda volvía en oleadas. Había recibido la visita de una trabajadora social que le habló con amabilidad sobre la posibilidad de la adopción. Le explicó que muchas familias buscaban bebés recién nacidos, que su hijo tendría una vida con oportunidades, que tal vez ella podría seguir con sus estudios más fácilmente. Marta asintió sin dar respuesta. Aquella noche no durmió. Solo lo observó, envuelto en su manta azul, con sus manitas cerca del rostro. El pequeño suspiraba como si soñara cosas dulces. Durante la madrugada, volvió a soñar. Esta vez no había bosque. Estaban en una pequeña casa. Ella cocinaba mientras el niño, de unos 5 años, dibujaba en la mesa. Al verla, él se acercaba y le mostraba su dibujo, una mujer y un niño tomados de la mano bajo un sol amarillo. «Gracias por no dejarme ir», decía con una sonrisa. Marta despertó con el corazón latiendo con fuerza. Besó la frente del bebé. Entonces supo que ya no podía darlo. Era suyo. Él la había elegido. La había sostenido cuando todo caía. Lo mínimo que podía hacer era quedarse a su lado. A la mañana siguiente, firmó el acta de nacimiento. Lo llamó Emmanuel, Dios con nosotros, como lo había leído una vez en un libro viejo de la biblioteca. Su madre llegó justo cuando terminaba de estampar su firma. «Así que decidiste quedártelo», dijo ella, sin juzgarla. «Él me eligió», respondió Marta. «No puedo dejarlo». La madre la abrazó con fuerza, como si la viera por primera vez. Esa tarde, juntas salieron del hospital, con Emmanuel envuelto en su cobijita. El sol brillaba con fuerza. Todo parecía distinto. Los meses siguientes no fueron fáciles. En casa, su padre hablaba poco, pero una tarde, mientras Marta preparaba el biberón, él entró a la cocina y le dijo: «Se parece a ti cuando eras bebé». Después de eso, comenzó a acercarse poco a poco. Le llevaba pañales, compraba medicina, preguntaba cómo iba el peso del niño. Nunca pidió disculpas. Lo demostraba con actos pequeños, con su presencia discreta pero constante. Marta sabía que necesitaba estudiar.
El mundo no se detenía por haber sido madre. Se inscribió en un curso técnico en servicios computacionales que ofrecía clases los fines de semana. Por las mañanas cuidaba de Emmanuel, y por las tardes estudiaba con él dormido sobre su pecho. No faltaron los días de cansancio, las noches sin dormir, los llantos que no sabía cómo calmar. Pero también hubo sonrisas, pequeños logros, abrazos que le devolvían el alma. Cada vez que Emmanuel la miraba con esos ojos llenos de vida, ella comprendía que había tomado la mejor decisión. 2 años más tarde, recibió su certificado. Marta terminó su formación técnica con honores. Había aprendido a programar, a reparar computadoras, a organizar redes. Consiguió trabajo en un pequeño centro de cómputo del municipio, donde la recibieron con respeto y la valoraban por su responsabilidad. Rentó una pequeña casa con el apoyo de su madre. Allí vivía con Emmanuel, rodeados de dibujos, cuentos y cables de computadora. Él ya empezaba a balbucear palabras, a caminar con torpeza, a abrazarla por las noches. Un día, mientras recogía sus juguetes del suelo, él se acercó, la miró con ternura y le dijo: «Te amo, mamá». Marta se quedó en silencio. Lo levantó en brazos, lo abrazó fuerte y sintió que el corazón le estallaba de amor. Pensó en todos los momentos oscuros, en la soledad, en las noches de duda. Ahora todo tenía sentido. «Yo también te amo, hijo. Gracias por quedarte conmigo». El amor del pequeño y su propia tenacidad le habían abierto un camino. No era fácil, pero era suyo. Juntos, madre e hijo, habían vencido al miedo.